vez con ustedes. Esta es una, pues digamos, una semana especial. Vamos a hablar, ya hablé mucho de Pesaj, nada más les recuerdo que hoy en la noche va a ser el primer Seder de Pesaj y empieza una festividad que yo en lo personal me gusta mucho porque habla de libertad, habla de cosas que a mí me gustan. Pero para las personas que estuvieron conmigo el martes en el Deportivo y me escucharon, este programa va a ser un poquito repetitivo para ellos porque voy a hablar de un acontecimiento que para mí en lo particular, y siento que para muchísima gente del pueblo judío, tuvo muchísima importancia. Voy a remontarme al año 1943. Quizás muchos de los que me están escuchando conocen la historia, pero no está de más volver a oírla. Decidieron que para el cumpleaños de Hitler le iban a dar un regalo extraordinario. Le iban a dar de regalo en su cumpleaños, el 20 de abril de 1943, le iban a dar como regalo especial la aniquilación total del gueto de Varsovia. Si sabían o no, eso no me interesa, pero esa era la noche del primer Seder de Pesaj. Era el 19 de abril en la noche y decidieron que van a ir al gueto, lo iban a hacer pedazos, no iban a dejar a nadie vivo y eso iba a ser el regalo para Hitler en su cumpleaños al día siguiente, el 20 de abril. Y, surprise, llegaron al gueto, creyeron que iban a entrar, a matar, a destruir, y en una hora, bueno, 2 horas a lo mejor, iban a salir victoriosos. Lo que nunca se imaginaron es que iban a encontrar la primera resistencia que encontraron en su ruta de conquista. Surprise, cuando llegaron al gueto de Varsovia, la gente los estaba esperando y lo que iba a tardar un par de horas, tardó 3 semanas y no pudieron acabar con el gueto ni con la gente. Fue el levantamiento del gueto de Varsovia. Miren, para mí, el 19 de abril de 1943 es una fecha sumamente importante y que me enorgullece
muchísimo. La gente que estaba allí en el gueto era gente que había estado pasando hambre, necesidades, y sin embargo estaba preparada para rechazar a los alemanes que venían a matarlos. Para mí es una fecha sumamente importante, 19 de abril de 1943. Durante varios años, hasta que se creó el Estado de Israel, el 19 de abril era la fecha que la diáspora, que el judío, conmemoraba el levantamiento del gueto de Varsovia. Después de ese levantamiento, en todos los guetos se fueron presentando las mismas reacciones. El pueblo judío no se rindió. Aquí estamos. El 19 de abril de 1943, que era la noche del primer Seder de Pesach, y no quiero ni pensar lo que tenían preparado para comer esas personas, esa noche se llevó a cabo el levantamiento del gueto de Varsovia. Es muy importante hacer hincapié que fue la primera reacción armada de frente que se le dio a los alemanes. Habían ido conquistando y creían que nadie, Superman, nadie los podía parar. Y gente, como la gente que estaba en el gueto, logró no solo detenerlos. 3 semanas duró la lucha. 3 semanas. Nada más piensen por un momento, un ejército atacando un gueto de gente que lleva allí encerrada en condiciones tremendas de vida, con falta de comida, y 3 semanas lo lograron. No ganaron, se tuvieron que retirar. Y para terminar, para poder acabar, tuvieron que bombardear, traer aviones con bombas y bombardear el gueto. Y hasta que todo estuvo en ruinas, entonces lograron terminar, pero ya estaban los levantamientos en los otros guetos. A mí, en lo personal, me enorgullece tremendamente esa lucha de los judíos en contra de los alemanes. Demostraron que si no quiero, no me friegas. Y fue una reacción extraordinaria, y durante muchos años, varios años, el 19 de abril era el día en el que se recordaba, en que se conmemoraba el Holocausto, hasta que se creó el Estado de Israel y empezó a poner fechas, lo cual lo comprendo porque el gobierno de Israel en eso tenía razón. Si yo conmemoro la noche del primer Seder, la Shoah,
le estoy quitando importancia a una de las dos conmemoraciones. El Seder de Pesach, el levantamiento del gueto de Varsovia. Y cada una de las fechas tiene su lugar y su importancia. Pesach es la lucha por la libertad, la busca de la libertad, y no se diga, el levantamiento del gueto de Varsovia fue el principio verdaderamente de la lucha abierta en contra de los alemanes. Para mí personalmente, 19 de abril es una fecha sumamente importante. Quiero, como detalle, mi nieto Alan, el hijo de mi hijo Daniel, nació el 19 de abril. Y me acuerdo que estaba yo platicando con mi hijo y me dijo, ay mamá, voy a creer. ¿Cómo nace mi hijo? El 19 de abril. ¿Cómo le voy a poder hacer fiestas de cumpleaños en una fecha tan importante? Y yo le dije, al contrario, siéntete muy orgulloso. Esa es tu respuesta a los mendigos alemanes. Esa es tu respuesta al Holocausto. Aquí estamos. Y aquí tenemos hijos. Y aquí sigue existiendo el pueblo judío. Por eso, cuando pasado el tiempo, David Ben Gurión dijo, es una vergüenza, el pueblo judío fueron como borreguitos al matadero. Desde ese momento, yo personalmente no quiero a Ben Gurión. No fuimos como borreguitos al matadero. Y aquí estamos todavía. Y el que quiere ser judío, que sea judío. Si alguien decide no serlo, ok, es su decisión. Pero los que estamos, somos judíos, lo somos con orgullo y conmemoramos con verdadero orgullo eso que hizo el pueblo judío, tanto en Polonia, en Europa, en contra de los alemanes y en contra del nazismo. Yo personalmente soy judía orgullosa. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Alguien quiere decirme algo? ¿Alguien quiere regañarme? Adelante, lo que quieran. Ay, si me permites, yo sí quisiera decirte algo, Maya. Tú no lo sabes, pero me has dado un verdadero lindo regalo el día de hoy. ¿Por qué? Pero me parece esta anécdota padrísima, lindísima, de la fortaleza y la unión de la comunidad judía. Me parece muy, muy hermosa. Pero hay algo muy curioso. Hoy es mi cumpleaños, hoy día 15, y siempre se me ha hecho saber que yo me adelanté. Yo fui un bebé 6 mesino, me adelanté. Wow. Y ahora que me dices que el cumpleaños de Hitler era el día 20, digo, bueno, qué suerte que me adelanté. No me hubiera gustado
haber llegado al día 20 y tener que compartir el cumpleaños con semejante personaje, ¿no? Yo te agradezco, me has dado un regalo muy bonito hablando de fechas. Felicidades a tu nieto que nació en un día perfecto y creo que yo nací en el día que gracias a Dios no fue después del 15. Estoy completamente de acuerdo contigo. Luego me di ese gusto. Y créeme que hubiera sido para mí muy doloroso que mi hija naciera el 20 de abril, No, cállate. Hubiera sido horrible. el 19 de abril. Qué bueno. Felicidades, gracias. Felicidades a ti también. ¿Alguien más? Daniel, ¿quieres agregar algo? ¿Algo que se me haya olvidado? Ay, pues sí. A ver. Primero, el levantamiento en el gueto fue el primer levantamiento en Europa, no de los judíos, sino de toda Europa, de todo el mundo, en contra de los alemanes. Es lo que dije. No se entendió así. Bueno, yo no lo entendí así. Así. El levantamiento en el gueto resistió a los alemanes más tiempo de lo que lo resistió cualquier país europeo, menos Rusia. Resistieron más tiempo que los franceses, ni hablar de todos los chiquitos, los belgas y todos los demás, o los que simplemente se unieron a los alemanes. El levantamiento en el gueto lo hicieron personas que no eran soldados, que no tenían entrenamiento militar y que además los polacos, la aristocracia polaca y hasta los luchadores polacos los engañaron y les entregaron armas que no servían. Las compraron, no les entregaron, se las vendieron. No le regalaron ni un cuchillo. Y les dieron armas sin balas, balas sin armas. Un desastre porque para los polacos, los judíos representaban el 30% de la población de Varsovia. Así es que es un montón de real estate que se iban a quedar ellos hasta que afortunado o desafortunadamente los alemanes se los destruyeron para que por lo menos se robaran solo piedras. Pero ellos eran tan cómplices como los alemanes, si no es que más, en todo esto. El cambio del día del 19 de abril no lo hicieron por Pesaj, lo hicieron porque la política oficial del Estado de Israel hasta la fecha es subrayar que solo los israelíes saben luchar, que son los únicos judíos que saben luchar, lo cual no es cierto. No, claro. La farsa más grande, y además ese país existe gracias, entre otros, a que los sobrevivientes de los campos literalmente caminaron desde los campos, se subieron a barcos, cruzaron el mar y llegaron a Israel para unirse a las fuerzas de liberación, que fueron las que lograron ganarle a los árabes. Sin las fuerzas de liberación de los sobrevivientes de los campos, Israel no hubiera ganado su guerra de independencia. Tampoco lo hubiera ganado si los aviones franceses desarrollados por judíos, por ingenieros judíos, ni tampoco lo hubiera desarrollado si las armas checas inventadas por ingenieros judíos y producidas en fábricas que ingenieros judíos de Rusia lograron desarmar, llevárselas para que los alemanes no las pusieran y volver a armarlas para producir esas armas. Los judíos desde el principio y desde antes del principio de la guerra lucharon contra los alemanes. Lucharon en España con las brigadas internacionales, lucharon atacando consulados alemanes donde cada vez que había un ataque contra judíos, los judíos fueron los que advirtieron a todo el mundo lo que iba a pasar y todo el mundo se hizo el loco porque no iba a pasar. Y se la pasaron bailando alrededor de Hitler, dándole concesiones. Por eso nos llaman los canarios en la mina, porque cuando los judíos empiezan a quedarse sin oxígeno, es como los canarios en la mina se va a quedar sin oxígeno. Cuando quieran ver una crisis que de veras va a destruir a una sociedad, chequen qué pasa con sus judíos. Si empiezan a golpearlos, a asaltarlos, a correrlos, a atacarlos, lo que sea, esa sociedad está a punto de caer en lo que esa sociedad cree que solo los judíos van a caer. Entonces, no es Ben Gurión, es una política del Estado de Israel. Yo tengo aquí un libro vergonzoso escrito por Yad Vashem, dedicado nada más a establecer
cómo los judíos nunca se supieron defender. Cuando fueron las mujeres judías las que inventaron las redes de espionaje más importantes de Europa durante la guerra. Fueron las mujeres judías las que coordinaron el levantamiento y la lucha de los franceses, porque los franceses no tenían resistencia contra los alemanes. Los maquis eran básicamente judíos franceses. Los franceses estaban bien contentos en su mayoría con el gobierno de Vichy y siendo cómplices de los alemanes. No se dejó de vender café ni en Hungría, ni en Austria, ni en Francia durante la guerra, hasta el final, porque al fin pues, a los que se llevaban eran los judíos, y para los católicos del tiempo eso no era ningún problema. Entonces lo importante es subrayar, no es el Estado de Israel no es la centralidad de los judíos, la centralidad de los judíos es su historia. Pesach no pasó en el Estado de Israel, el levantamiento del gueto tampoco. La historia de los judíos se da en el mundo. El Estado de Israel es un accidente que sucede en algunos milenios, que es muy bueno que suceda y luego desaparece otra vez y vuelve a resurgir la fuerza del judaísmo fuera de Israel. Todo lo más importante de la historia judía fue creada fuera de Israel. Los 10 mandamientos, la Biblia, esa fue en Babilonia, el Talmud, el misticismo, todo ha sido escrito fuera de Israel. Nada ha sido creado de importancia. Entonces, en fin, era nada más subrayar la importancia del levantamiento en el gueto, porque es muy similar, curiosamente, casi con un poco de pena debo reconocerlo, pero es muy similar a lo que está pasando en Ucrania, donde todo el mundo medio se hizo el loco y salgan, se vengan, se refúgiense, y ahora resulta que los ucranianos le están poniendo por debajo de las barbas a los rusos, lo cual nadie esperaba lo que pasó en Alemania. No fueron unos cuantos soldaditos los que entraron a Alemania, no había tenido una sola derrota hasta 1943. Y por último, y lo más importante, los pocos sobrevivientes del levantamiento en el gueto, que por cierto, hay mucha gente que cree que los judíos siempre vivían en guetos, no es cierto. Los judíos no vivían en guetos, por eso estaban en Europa, estaban muy bien. Pero en fin, entre los sobrevivientes del levantamiento en el gueto, Mark Edelman, uno de ellos, salieron del gueto, continuaron su lucha en los bosques polacos, regresaron a Varsovia en el levantamiento de la ciudad de Varsovia contra los alemanes. De eso hablaremos algún otro día, que es otro rollo, pero sobrevivieron otra vez. Se volvieron a ir a los bosques después de que el levantamiento de la ciudad de Polonia con armas de todo el mundo cayó en una semana, o sea, menos tiempo que con una Alemania ya casi derrotada. Y ellos duraron todavía menos, o aguantaron a los alemanes menos de lo que lo aguantaron los partisanos judíos. Salieron de ahí y Mark Edelman todavía salió de ahí para convertirse en el doctor jefe cirujano cardiólogo de Polonia y el principal estratega del movimiento Solidaridad, que fue el que salió a derrotar a Rusia y sacar a los comunistas de Polonia. Ese fue uno de los sobrevivientes del levantamiento en el gueto. Yo tengo aquí unos cuantos libros para los que les interesa el tema de levantamientos y resistencia. El primero, ya lo conocemos de otras cosas, pero al fin acá está, de Varsovia a Shanghai, recién traducido al español en México. Es un libro del Leder Rothenberg en el que cuenta su historia de cómo se salvó. Pero lo interesante de este libro no es la historia de cómo se salvó, es los pensamientos y los sentimientos que tiene una persona en el momento en que se enfrenta a un ataque, a una guerra. Y cómo va reaccionando. Hay un punto, por ejemplo, en el que se tiene que despedir de su hijo de 4 años. Y la esposa le dice, te tienes que ir porque sabemos que por los primeros que van a venir va a ser por los budistas. Lo sabemos, los odian los alemanes, los odian los rusos. Todo el mundo odia a los que quieren la democracia. Entonces, los odiamos. Te tienes que ir porque van a venir por ti. Nos vemos en tal y cual lugar en Bielorrusia. Nombres que ahora ya nos vuelven a sonar familiares a todos. Y el niño se lo agarra de la mano y dice, papá, ¿de veras vas a regresar? Y me quedé pensando, casualmente el papá se regresó, fue el niño el que no llegó, pero bueno, ¿para qué no les cuento nada? Pero lean de Varsovia a Shanghai cómo sobrevivió un judío común y corriente al ataque antisemita de la Segunda Guerra. Otro que es muy interesante porque además le pusieron el nombre de Mark por Edelman, supongo,
El libro de Abraham. Está, bueno, es un libro, hay que leerlo. Pero vale la pena leerlo. Este señor, Mark Alper, nació en Varsovia en 1936 y se puso a escribir desde 1950 en Francia y escribió este libro que empieza la historia de los judíos. Realmente es una historia novelada de los judíos que se va desde el principio de la historia judía hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. El libro de Abraham. Y es novelado y sumamente bien informado. Si les gusta leer novelas históricas, este es el libro que hay que leer. ¿Lo hay en español? No. Otro libro para los que leen en yiddish de Kaczerginski se llama Hurbum Vilne, la destrucción de Vilna, de Lituania. Para quienes no lo saben también, a mí me gusta destacar que Lituania, hoy a lo mejor unos más ya saben, pero es un paisito chiquitito, un pedacito de nada, la mitad de nada. Sus héroes nacionales de hoy son todos generales nazis. Eso ya les dice algo de Lituania. Y sin embargo, en ese puebluchón, del que rara vez ha salido algo importante, para los judíos fue el centro cultural más importante. Lo sería hoy si no hubiera habido guerra. Es donde estaban todas las universidades seculares, es donde estaban los centros de investigación, antropólogos, todo lo que es humanismo judío y ciencia judía se estaba llevando a cabo en Vilna, Lituania. Entonces acá está un libro, este no está tan grandote, además tiene fotos, nombres, etcétera, de Lituania. Una lectura obligatoria en todos los idiomas, también histórico. Pues esto lo voy a tener que poner así, es Mila 18. Mila 18 es la dirección de levantamiento donde estaba el comando central del gueto de Varsovia. Mila 18, León Uris la escribió y esta no se hizo película. No se hizo película. Éxodo se hizo película porque había el dinero para hacerla, pero nadie quería hacer película, Mila 18. Pero bueno, aquí está Mila 18, un relato paso a paso del levantamiento en el gueto, también una novela histórica, pero está muy acercada a los documentos de la realidad. Para quienes no saben, en el gueto se decidió desde el principio que se iba a documentar día a día lo que estaba pasando en el gueto. Todos los escritores que había en el gueto, que estaban dentro del gueto, escribían todos los días sus memorias de lo que estaban viendo en la calle, de lo que estaba pasando, y las envolvieron en rollos casi bíblicos y las enterraron y fueron descubiertas años después al remover lo que quedaba de las piedras de los edificios y encontraron las memorias de la gente del levantamiento del gueto. No son chismes, son historias reales de lo que estaba pasando día a día, porque ellos decían que lo que estaba pasando, ellos entendían que era algo histórico y que había que documentar. ¿Puedo comentar algo? Sí. Mila 18, bueno, a mí me encantó el libro, es muy interesante y sí hay una película, Mila 18. Ah, ya hay una película. En 2016 se hizo la película y es una adaptación de la novela. Bueno, pues habrá que ver la película y ver qué se hizo con ella. Hay muchas películas de resistencia. Isaac's Army, en Isaac's Army de Matthew Brzezinski, es otra historia de la resistencia con énfasis en mujeres, en todo un grupo de resistentes, de grupos de resistentes que eran mujeres y que andaban buscando alemanes y destruyendo vías, depósitos de armas, etcétera. Otro, que este sí lo debería de leer cualquiera, es más, yo nada más hice unas cuantas anotaciones. Esas son nada más las cosas importantes que hay en mi libro. Cómo los judíos derrotaron a Hitler. Marcan todas las formas de resistencia y de lucha contra los alemanes que hicieron los judíos desde antes de la guerra hasta el final de la guerra. Espionaje, armamentos, por ejemplo, la Kalashnikov es un rifle inventado por judíos. El avión Mirage fue diseñado por ingenieros judíos. Bueno, toda una infinidad de cosas
que se inventaron, crearon, lucharon, armaron para poder derrotar a los judíos. Ninguno fue como borrego al matazón. Desgraciadamente esa frase le servía políticamente al Estado de Israel. Pero fue el único que lo dijo y no es cierto. Y claro, la última es un pequeño libro para los que creen que no hubo resistencia. Este es el pequeño libro de los que creen que no hubo resistencia. Nada más tiene 969 páginas con letrita. 969 páginas con letrita y se llama Resistencia judía en Europa Oriental. Esto es nada más Europa Oriental. No está incluida Europa Occidental, no están incluidos los Balcanes, nada más está incluido Europa Oriental. 1000 páginas de informes de toda la resistencia que hubo contra los alemanes. Entonces, yo sí creo que el 19 de abril se debe de celebrar el 19 de abril, que todos los días, cuando es Pesaj, en el primer Seder de Pesaj, siempre, y todas las agodes de Pesaj hechas actualmente fuera del Estado de Israel, mencionan claramente que el 19 de abril fue el levantamiento del gueto de Varsovia, y creo que debe de estar incluido porque es exactamente el concepto de Pesaj llevado a una realidad actual. Es la guerra por la independencia, por la libertad, por el derecho de ser, que los judíos de Europa perdieron 2 veces. Una a manos de los alemanes y la segunda a manos de los políticos israelíes. Y que el 19 de abril volvió a resurgir y vuelve a mantenerse en Europa, sigue siendo un día de celebración en Francia, por ciertos grupos, obviamente, no por todos los grupos, pero en Francia, en Rusia, este año no creo que, bueno, no sé qué va a pasar hoy en Rusia, pero en Francia hay celebraciones de este tipo, y en toda Europa Oriental lo hay, en Varsovia hay reuniones especiales el 19 de abril, a pesar de que casi no hay judíos. Vamos a ver qué pasa hoy en Alemania el 19 de abril. Las demás sí está bien que haya Yom HaShoah. Yom HaShoah recuerda la masacre de todos. Y luego está el día del levantamiento del Holocausto Internacional, que también está bien para todos. Pero el 19 de abril es para los tercos que decidieron luchar y no se rindieron. Y cuando juzguen estos elementos, yo lo primero que pensé es, ¿qué harían ustedes hoy? Si hoy le sueltan a la Guardia Nacional superarmada a la calle con estado de sitio, con golpe de ¿cómo le llaman? Con toque de queda, armados con ametralladoras, con unos señores mayores preocupándose por sus papás o sus mamás, o preocupándose por sus hijos, o preocupándose por ustedes o por su esposo, por sus novias. Yo quiero ver cuántos saldríamos a enfrentar a la Guardia Nacional de inmediato, y más si no tenemos armas. Agarra un cuchillo agarra el tenedor y una cuchara de la cocina y sale a agarrarte a golpes con la Guardia Nacional, que siempre vienen en grupos de 10 y que no les importa quién mata. Y en estas circunstancias, los judíos de Europa se armaron y lucharon cuando lo entendieron. Yo pienso, un judío en París no podía entender que Francia quisiera verlos irse a todos cuando era la Francia tan democrática y liberal. Y sin embargo, el gobierno francés pagó boletos de primera clase a las vías ferroviarias, a los trenes de Alemania para la transportación de judíos. Hubo un pago, es increíble. Ya se disculparon las compañías de trenes de Francia. Vendieron boletos, toda esta gente la que lo subieron, el gobierno francés pagó los boletos. Eso se llama complicidad absoluta. El gobierno bueno, no importa. El caso es que ante esas circunstancias, ellos encontraron la fuerza que probablemente yo, por lo menos, yo no la encontraría. Yo no sé cuántos de ustedes sí la encontrarían, pero váyanse preparando. Porque en un reporte que leí últimamente, el número de democracias en el mundo es hoy menor que en casi cualquier otro periodo histórico reciente, y el número de gente viviendo bajo democracias libres que no están en peligro es aún menor. Y cuando no hay democracia,
hay nazismo, hay fascismo y hay populismo, que son lo mismo. Y hay que defenderlo de alguna manera o dejarse llevar de alguna otra manera. Es cuando no hay medicinas, cuando no nos importa, cuando hay muchas cosas, no quiero entrar en ese tema, pero chéquenlo, el 19 de abril no es una fecha al azar que se debe de perder, es una fecha que se debe de usar para considerar qué está pasando a nuestro alrededor y qué haríamos. Porque si pensamos en qué haríamos, si sucede y necesitamos actuar, sabemos qué hacer. Si tenemos que pensarlo en el momento, no va a suceder absolutamente nada porque el miedo o la sorpresa nos van a ganar. Entonces, sí hubo resistencia, sí se peleó en todos lados, que no les vengan con otros cuentos. Esos cuentos no son más que propaganda para apoyar otras causas. Eran unas cuantas cosas que quería yo agregar a lo del levantamiento en el gueto. Yo te agradezco tu participación. Finalmente este es tu programa y somos la familia Eisen en el programa. Judith, la incluyo también. ¿Saben qué? Pues no sé, no estoy de acuerdo en todo lo que dice Daniel y todos los puntos, pero sí me siento muy orgullosa de mi hijo. ¿Qué quieren? Ya sé, búrlate, haz lo que quieras, pero tener hijos como ustedes, como los que yo tengo, que son pensantes, es un orgullo tremendo para mí. Pues habría que preguntarle a la señora Robles, a la señora Staroselsky, a la señora Meyer, Daniel, espérame. A la señora, no sé, a Wolfovich. Bueno, Daniel, perdón, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Quieren hablar, Daniel? Ya. Felipe quiere hablar. Yo solo tengo una pregunta para mi mamá. Espero que algún día nos presente a sus hijos pensantes. Está bien. Felipe, ¿querías hablar, por favor? No, ya preguntaste por mí. No es cierto, no es cierto. Quisiera los comentarios que tengan sobre la película del pianista. ¿Qué nos podrían decir? Yo no la vi. Creo que la pasaron por televisión hace poco y por alguna razón no la vi. ¿No saben? ¿Alguien sabe si está en Netflix? Y la comentamos el próximo programa. Principales más vendidos en México, curiosamente, es el tema del Holocausto. ¿Sí? Cuando sacan un libro es de lo que más se vende y por eso sacan muchos. Cada rato hay otro. El tema de las películas del Holocausto también generan una gran venta. Eso es un buen negocio. También el tema, el dato y todo lo que puede suceder alrededor. Hace poco también tuvimos, y la gente que ha participado en películas, cosas, Spielberg, la niña que sale ahí, que todos la recordamos en su escena de su película, que sale en rojo en un fondo todo gris, que además fue innovador en el cine, acaba de hacer todas unas cosas por Ucrania y todo, y es bastante conocida, y todos los que participan ahí, el pianista ganó no sé si 1 o 2 Óscares o algunos Óscares. No está Juan Ricardo, que sería el que nos podría decir, pero seguramente le preguntaremos para que en la próxima sesión nos platique de eso. Y nada más como detalle, la próxima semana Daniel tocó el tema de Mark, de uno de los combatientes del gueto de Varsovia, que se recuerda, Daniel va a empezar ahorita, a Anilevich, se recuerdan algunos a Mark, se recuerdan a varios, ¿sí? Pero fue una lucha de todo mundo, pero hay que recordar además que muchos de ellos tenían en ese entonces entre 15 y 20 años, o sea, de los combatientes, no eran grandes soldados, no eran eran gente que meses antes estaban estudiando, estaban viviendo su vida, estaban jugando fútbol y se volvieron combatientes. Bueno, dentro de, no este domingo, sino el siguiente domingo tenemos una entrevista con el hijo de uno de estos combatientes, que además, como él lo dice, se recuerda a su papá, pero su mamá en ese entonces también fue combatiente
junto con muchas otras mujeres, porque aquí fueron hombres, mujeres, niñas e historias del gueto. Hay infinidad que podemos platicar, comentar y discutir, pero va a ser interesante escuchar al hijo de uno de estos combatientes, que además... Repite, por favor, la fecha y la hora de esa entrevista. Es el 27 de abril. 24 de abril. 24 de abril a la 1 de la tarde. O sea, recordaremos. Estará por Diario Judío y por Zoom y por varias cosas más, junto Facebook. Con la que lo organiza Samantha Rodríguez, Jessica Lepe, que ya sabemos que hacen un gran trabajo con The Voice of the Silence. Entonces va a ser muy interesante invitarlos a todos a participar, a escuchar esto, que además no es algo que no conocemos la mayor parte de la gente, poco se ha escuchado, entonces va a ser triplemente interesante. Bueno, nada más hacer ese comentario para no entrar en discusiones y poder continuar con temas, porque como por ahí decíamos, tenemos otros temas también en el programa de hoy, incluyendo la Semana Santa, curiosamente, que hay que recordar que por casualidad, solo cada 33 años, si no me equivoco, se conmemora al mismo tiempo el Pesaj, o sea, la Pascua, lo que muchos dirían la Pascua judía, el Ramadán musulmán y la Semana Santa juntos. O sea, solo cada 33 años caen exactamente en la misma fecha, ¿sí? Entonces es curioso que se puedan conmemorar las tres y ojalá se pudiera hacer en paz, pero bueno, esa ya es otra historia y otras cosas, pero es interesante porque hoy justamente en lo que sería la última cena se hace el primer seder de esto y el primer seder de Pesaj, entonces también es un tema por ahí de qué estaría sucediendo, entonces si lo quieren pasar, ¿no? Como dato curioso también, pues es la edad a la que murió, si son cada 33 años, pues es la edad a la que se menciona que murió Jesús, ¿no? 33 años. No entendí lo que dijiste, perdón. Jesús murió a los 33 años de edad. Ah. Y decía Isaac que cada 33 años se celebran juntos Semana Santa, Pesaj y el Ramadán. Fíjate, bueno. ¿Y qué hacía Jesús en su cumpleaños 33 cuando era Pesaj? Estaba sentado con todos sus cuates. No. El Seder de Pesaj. El Seder de Pesaj. Pero no era su cumpleaños. Exacto. Ni modo. ¿Qué día fue su cumpleaños? A ver, cuéntame. Está calculado que Eso es, ok, gracias. Entonces, puede ser cualquier día que queramos. Exacto, está bien. Pero a los 33 años estaba sentado con 12 amigos y una amiga. Bueno, alguien tenía que servir el Seder de Pesaj hablando de género y de igualdad y de esas cosas. Entonces eran todos sus cuates y una señora atendiendo a todo mundo para su Seder de Pesaj. Para que, cosas simpáticas. Vamos, de veras, a mí se me hace que estamos hablando de cosas interesantes y quisiera yo oír comentarios de alguien que no fuera de la familia. A ver, ¿quién iba a hablar? Marc quiere hablar. Marc, adelante. Felipe. No, Marc, a ver, ¿va a hablar Marc ahorita, Maya? ¿Mande? Va a hablar Marc ahorita. Ok. Good Shabbos a todos. Y bueno, de lo que comentaban ahorita, gracias, Judith. Efectivamente, esto era un Seder de Pesaj, lo que conocemos como la última cena. Comentaba ahorita, creo que fue Isaac, donde decía que había también una mujer, o Daniel, que había una mujer atendiéndolos. Y yo creo que entre más información conocemos, pues realmente era la pareja oficial de Jesús, tal cual. Inclusive donde hay muchos documentos que se habla que tuvieron descendencia y sería lo esperable para una persona de aproximadamente 30 años de aquella época, que haya tenido hijos, que haya tenido descendencia, en fin. Y hay algo simpático que poca gente, a pesar de que es tan obvio y tan evidente, poca gente reflexiona, y es como todos estos ritos derivados de aquella cena
se respetan hasta el día de hoy en el mundo católico, cristiano, en fin. Ellos hablan de esta consagración, que es el beber de mi sangre, de acuerdo a lo que dice Jesús, que a mí me parece estarse comiendo a otro humano, aunque sea en un ritual místico, me parece brutal. Pero pues, caray, era una cena de Pesaj, esta famosa hostia que comen ahora, pues estamos hablando de matzá, en fin, era una cena de Pesaj tal cual, que se le encuentra un significado diferente para poder, exaltar o llevar a un endiosamiento de este personaje, ¿no? Hablaban también en cuestión del cumpleaños de Jesús, pues algo que está debatido eternamente, porque algunos dicen que nació en abril, otros en octubre, otros en junio. No tenemos ni siquiera cierto que la famosa época cristiana sea realmente el calendario que estamos llevando hoy. Al parecer hay entre 2 o 3 años perdidos por ahí, por lo tanto no estaríamos en esta era hoy en el 2022. Me parece que habría que hablar de cómo fue creada esta religión, particularmente la católica, y es evidente que empiezan a formar o a cambiar el Imperio Romano hacia una religión, pues tendrían que encontrar dentro de las que empezaban a salir cristianos, ellos consideran el Cristo, pues tendrían que empatarse con una religión que tuviese una estructura similar al gobierno romano. Y de ahí, pues, deriva el catolicismo, donde hay algo similar, desde un emperador, después tenemos senadores, y así hacia abajo, en una estructura que es exactamente la misma que maneja lo que hoy entendemos como iglesia católica, en creer en la resurrección de Jesús y todo este tipo de cuestiones, pues fue creado en un concilio en tiempos de Constantino, también encerrados, hasta que llegaran a este rezo que se mantiene hasta el día de hoy, 2000 años después. Entonces, hablamos, y con todo el respeto que me merece, pero hablamos de una religión creada como un instrumento político para poder unificar al Imperio Romano. Cuando dicen el Imperio Romano dejó de existir, pues yo la realidad difiero de ese punto de vista. Me parece que el Imperio Romano únicamente se transformó en la Iglesia Católica, que es lo que tenemos hasta el día de hoy. Y bueno, aquí creo que habría muchos comentarios que sería muy, muy interesante también escuchar de los demás. Entonces, hago una participación breve. Gracias. Gracias, Marc. También Sara Edna quiere comentar algo. Adelante, Sara. Hola a todos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Yo ahí, eso me pareció muy interesante y tengo una pregunta. Si en Pesaj, que nos falta que nos explique Maya cuál era. Perdón, denme un segundito. Bueno, ya. Perdón. A ver. Nos falta ahí que nos explique Maya lo que de verdad se celebra en Pesaj. Pero aquí yo quiero preguntar nada más de lo que estaba diciendo Marc. ¿Cómo es entonces la cena de Pesaj? Porque sí, yo no practico el catolicismo, pero sí me bautizaron y mi familia sí es la mitad católica y la mitad cristiana. Y más o menos sí ubico que justo ese día está lo del vino, lo de que empezaron a tomar vino todos, porque se los repartió Jesús, y lo de la abuelita esta que es la que estaba diciendo que era de matzá. Yo no sabía que era el matzá, entonces ya ahí me da mucha curiosidad. Entonces, ¿cómo es una cena de Pesaj? Me voy a silenciar. No soy la persona más adecuada para decirte exactamente lo que es la cena de Pesaj, pero sí siento que según de donde venimos, hemos estado adaptando platillos para Pesaj. Lo que sí, en todas las mesas judías va a haber matzá, que es el pan ácimo, que nos recuerda que, no sé cómo hacían la matzá en el desierto, no tengo la menor idea, pero se supone que lo comemos porque es lo que comían en el desierto.
Yo, la cuestión religiosa de Pesaj, no me meto mucho en eso, pero bueno, en el desierto, perdón, Leder, pero en el desierto se supone que era este maná que envía Hashem y lo mezclan con agua. ¿Saben qué? Uno de los milagros, digamos, ¿no? A ver, puntos importantes, madre. La cena de Pesaj, para los que quieren, la idea de la cena de Pesaj es que se recuerde y se cuente la historia, para que la historia se cuente de generaciones en generaciones. Ese es el chiste y la idea del Seder de Pesaj, que se ha desvirtuado en saber si tienes que comer 23 gramos de lechuga y 38 de matzá, y si la matzá tiene que ser redonda, cuadrada, y triangular o de pizza, es otro. Pero el chiste de el Seder de Pesaj, la cena de Pesaj, es que cada uno se pase la historia de lo que fue la liberación o la salida de los judíos de Egipto en ese momento, gracias a la parte religiosa dirá que es gracias a la mano de Dios que envió las plagas, que envió la fuerza, que abrió el camino para que salieran los judíos de Egipto a través del Mar Rojo, etcétera, 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 ¿sí? Y todo lo que viene en la historia. Pero la idea es de que los niños y la gente aprenda y conozca la historia de Pesaj. Nada más como dato curioso, chiste, llega un niño a su casa con su mamá y le dice, ma, no sabes lo que me enseñaron hoy. Y le dice la mamá, no, ¿qué te enseñaron hoy? Me dice que que los judíos estaban prisioneros en Egipto, ¿sí? Y que vino el presidente, el faraón, ¿sí? Y quería acabar con todos ellos. Y entonces que los judíos se levantaron en armas, ¿sí? Tomaron sus armas que adquirieron compradas de no sé dónde, se pusieron, tenían fusiles, tenían misiles, tenían cohetes, tenían barcos, helicópteros, se lucharon contra los soldados egipcios, cruzaron el mar, usaron los submarinos, destruyeron a toda la armada egipcia y salieron hacia el desierto. La mamá, un poco histérica, le dice, mijo, eso es lo que te dijeron en la escuela, ¿en serio eso es lo que te dijeron? No puede ser, ¿qué te dijeron? No, ma, si realmente te digo lo que me dijeron en la escuela, no te lo vas a creer porque es imposible, ¿no? Entonces, eso es lo que se trata de recordar, cómo era en ese momento las circunstancias, cómo vivían los judíos, de dónde vienen esto, y dentro del Seder, para los que no conocen, se hacen ciertos simbolismos, ciertas cosas, se comen al principio del Seder varias cosas en un plato que se pone, que recuerda que los judíos eran esclavos, que los judíos construían las pirámides o construían todo en esto hacían los ladrillos, y que eran noches tristes. Eso es lo que se trata de recordar y lo que son los simbolismos. Que de ahí salieron comidas, platillos, que si el huevo con sal, que porque es para recordar hasta dónde les llegaba el agua a los judíos cuando cruzaron el mar, y varias cosas más, ya son cosas que fueron surgiendo posteriormente y se fueron adaptando. Estoy completamente de acuerdo. Nada más quiero aclarar una cosa. Cada comunidad judía, de acuerdo al país donde vive, fue agregando ciertas cosas propias de su país. No comemos lo mismo los judíos que vienen de las comunidades árabes, de los países árabes, que los que venimos de Europa. Claro, ya aquí en México, que estamos mezclados, ya juntamos lo tuyo, lo mío y todo, y ya es un nuevo menú. Lo importante de Pesaj, y que debe de estar siempre con nosotros, es uno solo: el concepto de libertad. Y si pensamos cuántos miles de años se le ocurrió a alguien la idea de dejar de ser esclavos y buscar libertad, ¿quién inventó la palabra libertad? La grandeza
de Pesach para mí es el concepto de la libertad humana, de la libertad de elegir mi camino. El concepto de libertad. Eso es para mí Pesach. Ya las costumbres y lo que cada quien agregó de acuerdo del país donde venimos, de donde nacimos, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Lo que es lo mismo es el concepto de la libertad. Sí, ¿qué ibas a decir? Yo quería comentar, Leder, que dos puntos importantes que me parecen simbólicos y de mucha trascendencia en lo que es el Seder de Pesach. Y uno es que se involucra a los niños. Desde que los niños tienen que hacer preguntas a quien precede, la mesa. Esto es muy importante porque son preguntas que empiezan a involucrar en los niños los conceptos de libertad. Y es un concepto inherente al pueblo y a la cultura judía en toda nuestra historia. Ahora, muy bien. Y otra que es esta parte también, toda la tradición de Pesach, por supuesto, está escrita, pero se hace en el entendido de que sea transmitido a través de las generaciones de manera oral. Y por lo tanto son tan importantes las preguntas, canciones y todos los rituales dentro del mismo Seder de Pesach. Sí, coincido en que todos, de acuerdo a nuestras raíces, comemos cosas diferentes, pero cada cosa que hay en un plato, en la cena de Pesach, tiene los mismos simbolismos. Y esto también considero que es muy importante. Gracias. No estoy de acuerdo contigo, pero insisto, lo importante de Pesach es el concepto de libertad. Un concepto que cuando surgió hace miles de años, yo creo que muy poca gente entendía lo que era libertad, porque aún ahora, con todos nuestros conocimientos, caray, ¿cómo nos cuesta trabajo entender dónde termina la libertad y empieza el libertinaje o el abuso de otras personas? Libertad es un concepto muy, muy especial. Sí. Yo tengo libertad de acción siempre y cuando no te pierda el respeto a ti. Cuidado, cuidado, la libertad es algo muy delicado, porque lo que para mí es libertad, no lo es para el otro. Hay gente que piensa que la libertad es el derecho de hacer lo que me da la gana. No. No. La libertad es hacer y no hacerle al otro lo que no quiero que me hagan a mí. Cuidado, cuidado. La libertad se nos puede salir de las manos. Sí. Yo creo que aquí toca un concepto excelente, porque todo lo que deriva de Pesach, hay que recordar que este pueblo judío esclavizado en Egipto, a partir de que salimos de Egipto y llegamos hasta Eretz Israel, se dan cambios tremendos, porque es justamente esa libertad de la que estás hablando ahorita, pero es una libertad que no queda una libertad anárquica, sino que a partir de ahí, como se dice ahora en muchos chistes y memes, al parecer Moshe Rabbeinu fue el primero que descargó un documento de la nube, ¿no? Pero esto es real porque a partir de ahí tenemos una ley básica, empezamos a entender nuestros preceptos, tenemos los valores que se respetan hasta el día de hoy y que se han vuelto valores universales,
pero privilegiando siempre la libertad. Y este concepto de libertad como pueblo me parece que es el único en toda la historia, particularmente hablando de la antigüedad que tiene y que se mantiene hasta nuestros días. Daniel daba un dato hace rato, y que es el momento histórico en el que menos democracias hay en el mundo. Esto es muy peligroso cuando estamos hablando de estas fechas. Esto es crucial, porque lo que celebramos en Pesaj, lo que recordamos en Pesaj es esa libertad, y a partir de ahí todo lo que deriva, insisto, hasta llegar a la tierra de Israel. Entonces, si lo entendemos en todo su concepto completo, creo que somos el primer pueblo verdaderamente libre del mundo, con una verdadera ley atrás, con un documento, con un sustento, con pilares que le dan sentido a esta libertad, que me parece que evidentemente concuerdan con lo que es la esencia misma del ser humano. El ser humano jamás podrá estar en otro estado que no sea libre, pero con códigos y con leyes. Yo quiero hacer un comentario, lo más breve y rápido, por favor. Me encanta la óptica de Maya, por su experiencia, vuelvo a admirarla. Exactamente el tema es la libertad. Y no son, aquí sí, la cosa es que somos, como siempre he dicho, iguales. ¿Por qué? Muy curioso, nosotros los católicos celebramos la Pascua justamente porque ese día que ustedes, digamos así, ¿no? Celebran la Pascua, ese día Cristo también se liberó de su cuerpo. Esta es mi opinión, ¿eh? Se liberó de su cuerpo y subió al cielo, así nos los han dicho. Si le damos esa profundidad de liberación, coincidimos otra vez. Qué curioso en abril. Qué curioso. Y los musulmanes tienen del 1 de abril hasta el 30 de abril, festejan el Ramadán, en donde también el punto es, como Maya lo dice, la liberación. Ellos están todo el día en ayuno, todo este mes de abril, con la intención de liberar su espíritu, porque es cuando se les entregó a ellos el Corán, las revelaciones del Corán. Entonces, lo muy interesante es que, si bien las interpretaciones, la forma de expresar esta libertad o tratar de explicar esta libertad es muy distinta, creo que podemos decir que coincidimos curiosamente otra vez y que somos iguales. Me encanta. Yo diría que no es coincidencia. Yo creo que no. Jesús o Yoshua ben Yosef era judío, era practicante. Sí. De hecho, en muchos libros se le menciona como un rabí. Me explico, sí. Un rabino. Entonces, todavía más con la religión islámica, que es más reciente aún. Ambas religiones derivan del judaísmo, tienen lo que para nosotros es la Torá, o ustedes entienden como el Antiguo Testamento, pero son exactamente las mismas bases y las mismas, ojo, hasta ahí son las mismas tradiciones que se han reinterpretado, modificado, amoldado de acuerdo a lo que son ahora estas religiones. Pero no, por eso no es casual ni la fecha, ni la cena. Si tú ves el cuadro más famoso y el primero que se pintó de la Última Cena es el que pinta Leonardo da Vinci. Esta Última Cena, donde también dicen que reservaron una mesa de 24 para hacer 12 sentados solo de un lado, ¿no? Pero bueno, en fin, pero si tú ves la mesa, y yo quería mostrar este tipo, lo que ahora se entiende como el cáliz dentro de la religión judía, pues es lo mismo, y lo pasa si todos podemos beber de la misma copa, por llamarle de alguna manera. Me explico ahora. Todo lo que tú ves en esta incluso Última Cena, que la primera expresión gráfica es la de Da Vinci, es una mesa de Pesaj, es un ceder de Pesaj, es una cena. Entonces, no es casual. Jesús, insisto, es un hombre judío de aquella época absolutamente practicante, donde inclusive las mismas escrituras católicas te hablan cómo él va a platicar al templo con los rabinos, cómo va a discutir y a discernir con ellos. Entonces, pues evidentemente era una persona preocupada por su religión. Y si me apuras tantito, lo poco que tenemos realmente, porque no hay un solo libro escrito directamente de él, todos son interpretaciones de terceros que cuentan la historia
300 años después de que sucedió, que esto es muy importante. Algo que sucedió de manera oral. Pero bueno, así es. y esas interpretaciones las podemos ver, realmente Jesús no cambió nada. O sea, es que no había nada que cambiar. Lo que él dice supuestamente de viva voz, pues es una expresión simple de lo que era la religión judía en ese momento, cómo se entendía, que en gran medida a mí no me gusta ligar judaísmo y religión a veces, porque creo que son conceptos que luego se malentienden, pero bueno, para comprenderlo de esa forma, él lo que estaba predicando son las mismas bases y preceptos del judaísmo. Entonces, después, insisto, a mi parecer y desde mi perspectiva, espero no ofender a nadie, pero esto se toma desde el Imperio Romano para hacer esa transformación del Imperio Romano y poder unificar a la diversidad que había de pueblos en aquel entonces, y de hecho por eso se instituye por decreto el catolicismo o el cristianismo católico con esa estructura que daba lo que San Pedro es que va y predica en la Roma de aquel entonces, ¿no? Totalmente. Son fechas de celebrar y como bien dice Maya, reflexionemos en la libertad, en el libre albedrío, en nuestra elevación espiritual y eso, en eso vamos a trabajar, creo, ¿no? En esta feliz Pascua. La verdad, yo soy de las luchadoras por el derecho de tomar mis propias decisiones. Eso se llama libertad. Siempre y cuando no pierda yo el respeto por los otros seres humanos. Yo siento que lo que debe de regir nuestra vida, no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Cuidado, si a mí me duele X cosa, no se lo hagas a otra persona. Respeto mutuo, pero verdadero respeto. Cuestión de política, de cosas, creo que lo dejamos para la próxima semana. Ni siquiera sé qué horas son, pero... No te preocupes, Maya. Yo quiero agregar algo a los comentarios de Marc y de Adriana. Sí. Porque son muy oportunos y muy correctos. Primero, en Constantinopla sí estaban buscando una religión para tener algo que unificara a los romanos o a los herederos del Imperio Romano, porque los bárbaros se los estaban comiendo bárbaros. Por eso son, qué bárbaros, porque se los estaban comiendo vivos. Bárbaramente. Y estaban buscando algo que los unificara. La reina era judía. Había enormes concentraciones de gente que se había ya convertido al judaísmo buscando esa nueva, una opción diferente de cómo ser para ver si se salvaban de las masacres y el hambre y todo lo que había. Y se escogió a la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica usó una frase muy específica a la hora que entrevistaron a todos. Y la Iglesia Católica, según dicen la historia y las leyendas, dijo a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y eso al César dijo, perfecto, pongan aquí todo el oro, Dios se lleve el que quiera y el que me deje es mío. Cuando los judíos llegaron con sus rollos de que igualdad y repártelo y los horarios laborales y quién sabe cuántas cosas. Entonces, por eso ganó. No estaban en Roma, se llamaron romanos y trataron de conquistar inicialmente Roma porque Roma ya estaba perdida. Para cuando Constantinopla surge, se crea, Roma ya había desaparecido y se llaman romano porque en la mente de los que quedaban ahí era para decirles, no solo tenemos un nuevo Dios y un nuevo imperio, sino que somos romanos. Y luego la iglesia se traslada a Roma y se separa de la iglesia de Constantinopla para crear la romana. Así es. Pero en ese proceso cambian un montón de cosas, lo cual me hizo la idea de comparar cómo celebra. ¿Se acuerdan que íbamos a hablar, otra semana hablaremos de palabras en los idiomas que demuestran cómo el idioma conforma la personalidad del individuo que lo habla?
y no al revés. Pero vamos a hablar un poco de comida, porque para los judíos todas las celebraciones son de comida casi. Es que vamos, hasta cuando ayunamos es que vamos a comer. ¿Qué vas a comer antes del ayuno? ¿Y a qué hora se acaba el ayuno para volver a comer? ¿Y qué va a haber en la cena? Todo es comida. Bueno, ayer en México, en Iztapalapa, había 300 actores recreando la Semana Santa. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si en vez de recrear la muerte, la sangre, los latigazos, la crucifixión y todo eso, o además de, al final, todo ese millón de personas que se juntaron, se sentaran a comer matze? No pan, no bolillo, no tacos, no, matze. Y sin cajeta y sin miel y sin nada, matze. Sería estupendo. Y se tuvieran que acordar así de qué fue lo que pasó, y se tuvieran que reunir en una mesa, no a ver la escena de cómo los golpean y los latigan, porque yo siento que ver eso predispone a que se los hagan, porque si mañana les toca un gobierno que haga eso, pues se sienten víctimas religiosas, están siguiendo el ejemplo de Cristo. En cambio, si no hacen esa recreación y se sientan a cenar, por lo menos una vez al año siempre van a querer que haya comida en su casa. Y Sí. sería interesante cuánta más se podríamos producir para alimentar a 1 millón de personas en una sola noche. Bueno, ahorita que dices del matze, qué interesante, porque volvemos a ver una palabra común, la levadura. Nosotros en la famosa hostia, es eso, como dicen, sin levadura. Ustedes procuran que no exista moronas en ningún lado porque significa humildad y no no la levadura, que no se infle el pan. Yo creo que otra vez podemos reflexionar, y no creo que sea muy rebuscado el reflexionamiento, igual se nos dice, sé humilde, no te infles, no la levadura, por lo menos una vez al año, nosotros una vez a la semana, elévate un poquito espiritualmente, pero bájale a tus tacos, ¿no? Bájale a la crema. Entonces, por eso es que a mí me encanta, porque si le buscamos, y no creo que sea ser conflictiva, sino le buscamos y le buscamos, a lo mejor tenemos una respuesta más clara de qué es lo que tenemos o por qué andamos por aquí, ¿no? Y coincide, elevarse, tratar de ser humildes, celebrar la vida en ese aspecto, y en fin, podríamos debrayar, como dicen los chavos ahora, ¿no? Pero sí, muy interesante. Yo les agradezco que me inviten. Yo les agradezco que nos hayan acompañado. ¿Alguien más quiere hablar antes de que me despida? Sara y Mark, sí. Adelante. Gracias, A ver, Marc. empiecen. Gracias. Nada más de volada. Yo había preparado, hablando de este tema de libertad, unas laminitas de la libertad de la mujer, que son los machismos y todo esto. ¿Y qué les parece que la próxima semana le damos un ratito a esto? ¿Y qué les parece también que nos dicen dónde comprar el matzah? Porque estaría padre hacer a lo mejor un poquito de integración. Yo no soy católica, no soy cristiana, no soy judía, pero sí me gustan mucho estos rituales que representan por ejemplo, esto, ¿no? O sea, a ver, vamos a recordar por lo que pasó este pueblo, que pasó una tragedia terrible y que simboliza muchas cosas que tenemos integradas en nuestros conceptos actuales, como la libertad. O sea, a lo mejor creo que está como padre resaltar eso. Entonces, tenemos un poquito de diferencia en algunos puntos de vista, pero sí está padre ver este tipo de cosas en las que vamos convergiendo, como por ejemplo, Alicia dijo ya, como que algunas cosas que hacen los católicos, que hacen también los judíos. Entonces, a mí me gusta muchísimo que me inviten. Muchas gracias. Gracias, Sara. La próxima semana vamos a tocar el tema que quedó pendiente. Adelante, Mark. Eso se llama masoquismo puro, Sara. Con todo gusto se compran los supers en tiendas, aparte que ya cada vez es más cara que todo, es como masoquismo puro. Entonces, no, ahí me dio Marquitos unas galletitas que no sabían a nada, pero estaban buenas.
¿Vale? Con cajetas saben mejor. No, Todo sí. eso. Nada más para comentarte alguna cosa. Alguna vez el gran rabino Lau visitó a Fidel Castro. Y Fidel Castro le fue y le dijo a Fidel Castro en una comida, le dijo, oye, viene la fiesta de la Pascua judía, etcétera. ¿Me darías permiso de mandarle matzá, el pan ácimo que comemos los judíos aquí durante esta fiesta para que la comunidad aquí la tenga? Y Fidel Castro le dijo, te presto mis aviones, barcos, lo que necesites para traerlo. Y el gran rabino dijo, bueno, si ya me dio permiso de eso, ¿qué tal si pido algo más? Dijo, oye, ¿y me permites traerles carne para esta festividad, un poco de carne para que tengan carne kasher y puedan hacer la celebración y todo? Y Fidel Castro se enojó y le dijo, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Imposible, eso sería imposible. Entonces el gran rabino le dijo, oye, me dejas traer una cosa, pero la otra no entiendo cuál es tu limitante. Le dice, ve, si tú les traes carne a la gente para que coman una semana, ¿sí? Se me va a levantar el pueblo, se van a enojar con ellos, los van a matar, los van a perseguir y me van a hacer una revolución porque les permite traer carne. ¿Tú crees que por un pedazo de matzá, por ese pan, alguien siquiera se va a quejar y va a reclamar porque les dejaste comer eso? Al contrario, me van a felicitar porque les estoy dejando comer eso en vez de comer comida buena, ¿no? Y además no comemos carne en estos días, es vigilia, no se come carne. Sí. No se come carne. ¿Hay algún otro? Decir algo, madre. A ver. Sí, Isaac, rápido, es un comentario, ya pasaron algunos minutos, pero quería nada más dejar claro por qué también las diferencias. Lo que se hablaba ahorita en base al catolicismo, y hay que recordar que las bases del catolicismo primero salen de algunos dogmas en particular, están totalmente relacionados con las figuras de las creencias politeístas que había antes en el Imperio Romano, como por ejemplo la imagen de Cupido y todo esto, en fin, la misma imagen de la Virgen cargando al bebé, etcétera. Y por otro lado, es una religión que su fundamento está en el miedo del pueblo. 100%. Si no haces, te vas al infierno, donde el concepto del infierno es diferente. Hay un demonio que es también radicalmente diferente. Y entonces, pues bueno, es una... Insisto, y perdón sin ofender, pero bueno, el dato histórico es ese. Estamos hablando de un imperio romano que crea una religión para mantener el control del pueblo. Por lo tanto, la religión tenía que ser creada de esta manera. Yo creo que en mucho, todas las religiones o creencias no podemos seguir al pie de la letra con la que sucedía por lo menos hace 2000 años, hablando de la religión católica. Tendríamos que irla evolucionando. A final de cuentas, los conceptos de valores y filosóficos, que en la mayoría de las religiones son buenos, pues habría que privilegiar eso y tratar de ir evolucionándolas un poco para no hacerlas tan radicales como que podrían haber entendido en un contexto sociocultural de hace más de 2000 años, ¿no? Sí, la toxicidad fue la política, ¿no? A nosotros, y a lo mejor mucho por estar justamente no tener la visión de la diáspora de ustedes, que finalmente se adaptan a diferentes lugares con sus mismos conceptos, que me parece maravilloso, y nosotros no, nosotros estamos sometidos bajo una dirección política, y sí, eso fue. Creo que una de las, sí, de acuerdo, y creo que una de las principales diferencias son los dogmas, donde el judaísmo podría resumirlo como normas o conductas de vida, más allá de dogmas. Entonces, pues creo que ahí es donde viene ahí también hay mucha cosa. Sí. Yo considero que todo viene por querer tener el poder. Siempre. Digo, quiero tener el poder de mandarte a ti que tú me obedezcas. Así es. Digo, no nos hagamos, es el poder político y va a costar mucho trabajo todavía para poder cambiar, pero sí considero que surgieron muchas cosas buenas. Hay por lo menos el deseo de libertad. Era un concepto que no se conocía. Sí.
que fue introducido a la vida diaria. Bueno, cada vez que surgen ideas nuevas, hay gente que las acepta, gente que no. Se lucha por componer, por mejorar. Ojalá sigamos creando para mejorar el mundo. Ojalá. Yo espero, no sé, yo creo que surgieron aquí varias ideas para la próxima semana armar el programa. Digo, me encanta que no me limiten el tiempo, que nos dejen hablar. Gracias, Daniel, gracias, Isaac. Y de veras, les prometo para la semana que entra un programa interesante. Maya, Sara quiere comentar. Bueno, ya le debemos cobrar más, pero bueno. Sara quiere comentar algo antes de irnos. Sí. Y Daniel también. Adelante, Sara. Adelante, Sara. No, perdón, no bajé mi mano. Ok, de acuerdo, perdón. Yo nada más les añado que comer carne en Semana Santa ya no es un pecado aquí en el caso de nosotros en México y es un milagro. Sí. Aquí la cosa de comer carne. Excelente comentario. Así será una bendición comer carne. Sí. Sí, exactamente. Miren, los que no comen carne es porque respetan la vida de los animales, ¿no? No. Un poco la vida de los animales. No fue por eso. Bolsillo. Creo que hoy lo que se respeta es el presupuesto familiar, porque... Era más bien eso, yo creo. Ok, les deseo a todos una muy buena semana. A Gus Chávez, un buen sábado. Un paisaje sano. Por favor. Perdón. Cuídense de lo que coman y les deseo de veras de todo corazón salud, suerte, alegrías, lo mejor de lo mejor. Y les agradezco desde lo más profundo de mi corazón toda su participación y el haber estado con nosotros en este programa. Gracias mil. Gracias, Maya. Daniel quiere decir algo. Daniel, si puedes prender tu micrófono, por favor. Daniel quería comentarnos. Para cerrar este programa, no se puede terminar este programa sin escuchar el himno de la resistencia y de los resistentes. Y un himno que es idéntico a cualquier himno nacional y que hay que escucharlo en exactamente el mismo tono en el que se escucha el himno nacional. La versión que van a escuchar es una versión nueva por un grupo ruso que se llama Gewalt en heavy metal, porque además hay todo tipo de versiones de Sonic Camel. Nunca digas que estás en el último camino, donde haya caído nuestra sangre, surgirá nuestro valor. Wir seien da. Von grünen Palmen aus dem Land von weißem Schnee. Wir kommen an mit unser Pfeil, mit unser Weh. Und wo Gefallen springt von unser Blut, sprossen wächst aus unser Knurre, unser Mut. Und wo Gefallen springt von unser Blut, sprossen wächst aus unser Knurre, unser Mut. Gracias a todos. Precioso.
¿De dónde sacaste ese arreglo? De Save the Music y de Diario Judío. Pueden escuchar ahí todas las versiones que tenemos de esta canción, la traducción del texto, la transliteración del texto para que la puedan cantar en el original en yiddish correctamente. Las traducciones están adecuadas a que el texto vaya con la música y con el contenido, el texto original real de la canción. Y está traducido, tenemos 18 traducciones diferentes. SaveTheMusic.com, van a ver ahí, Zogny Keimol, y ahí están todas las versiones en video, en música, en texto y en música para tocar en piano, en guitarra y violín. Además, lo tendremos en la memoria del programa, ahí van a estar todos los enlaces para todo lo que hemos estado comentando en el programa. Además es un himno sumamente positivo. No, nunca digas que caminas el último camino, porque siempre hay esperanza, siempre hay un futuro. Nunca digas, este es mi último camino. Adelante, arriba y adelante. Porque nos vimos ahora sí que arriba y adelante. Bueno, algo más o menos así. Nada Nunca me como traerlo imaginé a la escuchar realidad un himno política judío del en rock. momento.